Bueno, pues vamos a meternos de lleno en uno de los debates más fascinantes y complejos de la historia, la identidad de Jesucristo. Y ojo, porque aunque pueda parecer una cuestión de hace muchísimos siglos, vamos a ver que esas discusiones resuenan hoy en día de formas que, la verdad, sorprenden bastante. Es que, al final, todo se reduce a esto. Durante 2 milenios, esta pregunta ha definido imperios, ha dividido iglesias y, por supuesto, ha inspirado a miles de millones de personas. No es solo una cuestión para teólogos, para nada. Es una pregunta que, de una forma u otra, ha moldeado el mundo en que vivimos. Y aquí está la clave de todo este análisis. Aquellas ideas que la Iglesia primitiva acabó considerando herejías no se desvanecieron sin más, han vuelto a surgir, se han adaptado a nuestra época. Lo que vamos a explorar es precisamente eso, cómo estas antiguas ideas han encontrado un vocabulario nuevo en la espiritualidad y el pensamiento de hoy. A ver, para que nos hagamos una idea del recorrido, vamos a poner un poco de orden. Esto es como nuestro mapa. Desde los primerísimos siglos, la Iglesia tuvo que ponerse a definir con mucha precisión su fe. Cada uno de estos puntos que vemos es un momento de crisis, sí, pero también de clarificación. Una auténtica batalla de ideas que fue llevando a los grandes concilios ecuménicos. Bueno, pues empezamos por el principio, como tiene que ser. Los primeros desafíos no se metían en detalles súper complejos, sino que iban a la cuestión más fundamental de todas. ¿Era Jesús realmente humano? ¿Y era de verdad divino? A ver, el docetismo. El nombre ya nos da una pista, ¿eh? Viene del griego dokein, que significa parecer. Básicamente proponía un Jesús que era como un fantasma. La idea era que un ser divino no podía contaminarse con la materia, con un cuerpo humano. Por lo tanto, su humanidad era una simple ilusión y su sufrimiento en la cruz, pues, puro teatro. Y esto nos lleva a un eco muy actual. Fijaos en la conexión. Cuando hoy se habla de Jesús, no como una figura histórica de carne y hueso, sino como un principio crístico, una conciencia cósmica o una energía universal, se está vaciando su humanidad de la misma forma que lo hacía el docetismo. Se le convierte más en una idea que en una persona real. El adopcionismo es literalmente la otra cara de la moneda. Aquí Jesús es totalmente humano, un hombre tan justo, tan perfecto, que Dios decide adoptarlo y darle un estatus divino. Según esta visión, Jesús no era Dios desde siempre, sino que llegó a serlo en un momento dado. ¿A que esto nos suena mucho más? La idea de Jesús como el gran maestro moral, el revolucionario o el líder espiritual es súper popular. Se le admira como un ser humano increíble, un modelo a seguir, pero se le niega que fuera Dios por naturaleza. Es una versión moderna del adopcionismo. Un hombre excepcional, sí, pero al final solo un hombre. Y llegamos al arrianismo, que fue probablemente la mayor crisis teológica de toda la Iglesia primitiva. La idea central de Arrio era que hubo un tiempo en que el Hijo no existía. O sea, que el Hijo era la primera y más magnífica creación de Dios, sí, pero una criatura al fin y al cabo. No era Dios en el mismo sentido que el Padre. Y lo curioso es que esta idea de subordinación no se ha quedado en el siglo IV, para nada. Hoy en día hay diversos grupos religiosos que mantienen una visión muy parecida. Jesús es un ser divino, potentísimo, quizá un arcángel o algo similar, pero no es igual al Padre. Esta jerarquía es un eco directo del pensamiento de Arrio. Vale, una vez que el concilio de Nicea deja claro que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, pues claro, surge la siguiente pregunta que es de cajón. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo encajan esas dos naturalezas en una sola persona? Y aquí es donde el debate se vuelve todavía más sutil, más complejo. El modalismo, la intención de fondo era buena, proteger a toda costa que Dios es uno y único. Lo que proponía es que Dios es una sola persona que se nos muestra de diferentes modos, a veces como Padre, luego como Hijo, después como Espíritu Santo. Como un actor que se va cambiando de máscara para interpretar diferentes papeles, pero que siempre es la misma persona. Y el eco de esto hoy es clarísimo. Hay doctrinas modernas que vienen a decir que el único nombre de Dios es Jesús y que Padre y Espíritu son solo títulos para sus diferentes funciones. Se colapsa la Trinidad en una sola persona, repitiendo punto por punto la lógica del antiguo modalismo. Luego llega Nestorio, y él, para intentar preservar la integridad total de ambas naturalezas, la divina y la humana, llega a una conclusión bastante radical, que en Cristo no había una, sino dos personas. Por un lado, la persona divina del Hijo de Dios y por otro, la persona humana de Jesús de Nazaret, que convivían en una especie de alianza, pero sin estar unidas de verdad. Y esto nos lleva a un debate que puede sonar muy académico, pero que en realidad tiene un impacto popular enorme. La famosa búsqueda del Jesús histórico a menudo lo que hace es crear una zanja insalvable entre el hombre que caminó por Galilea y la figura divina que adora la Iglesia.
Se estudia al hombre Jesús por un lado y al Cristo de la fe por otro, como si fueran dos personas distintas. Pues bien, esa es una forma moderna de nestorianismo. Claro, como reacción a Nestorio, aparece Eutiques y se va justo al otro extremo. Él propuso que, después de la encarnación, las dos naturalezas de Cristo se fusionaron en una sola, una especie de naturaleza nueva, un híbrido divino-humano. En la práctica, esto era como decir que la naturaleza humana era como una gota de miel que cae en el océano de la divinidad, simplemente se disuelve y desaparece. ¿Y dónde vemos esto hoy? Pues en esa visión súper espiritualizada de Jesús, ¿no? Un Jesús que parece que nunca duda, que no siente dolor de verdad, que lo sabe absolutamente todo, un ser tan divino que su humanidad parece casi un disfraz. Se ignora su cansancio, su angustia en Getsemaní, su vulnerabilidad, porque su divinidad lo absorbe todo. Entonces, después de todos estos siglos de idas y venidas, de debates intensísimos, la Iglesia por fin llega a una formulación que busca mantener el equilibrio, evitando todos los extremos que acabamos de ver. Esta tabla es un resumen perfecto de todo este campo de batalla teológico. Si nos fijamos, cada herejía cojeaba de un lado, o negaba la plena humanidad, o la plena divinidad, o la unidad de su persona, o la distinción de sus dos naturalezas, y como hemos visto, cada uno de esos errores tiene su reflejo en el mundo de hoy. Y aquí, por fin, está la solución. La fórmula que se establece en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Es una afirmación que suena a paradoja, pero es la piedra angular de la fe cristiana. Jesucristo es una sola persona, que existe en dos naturalezas completas, la divina y la humana. Y estas dos naturalezas conviven juntas, sin confundirse, sin cambiarse, sin dividirse y sin separarse. Muy bien. Y después de todo este viaje por la historia, la pregunta es obvia. ¿Y a nosotros qué nos importa todo esto hoy? ¿No son solo disputas de teólogos de hace 1500 años? Es que el punto crucial, la madre del cordero, es que para los primeros cristianos esto no era un juego de palabras. La identidad de Jesús estaba unida directamente a la salvación. Si Jesús no era verdaderamente humano, no podía salvar a la humanidad. Y si no era verdaderamente Dios, no tenía el poder para hacerlo. Cada una de estas herejías, a su manera, ponía en jaque el mismísimo núcleo del mensaje cristiano. Y con esta reflexión lo dejamos. El hecho de que estas ideas sigan tan vivas nos dice algo muy profundo, que cada generación se enfrenta a la misma tentación de crear un Jesús a su propia medida. La pregunta sobre quién es Jesús sigue totalmente abierta en nuestra cultura, y las respuestas antiguas, lejos de estar muertas, siguen compitiendo por ser escuchadas. Una conversación que, como vemos, tiene ya 2000 años de historia.